Piense cuántas veces lo ha hecho, cuántas veces le ha dicho, mamá, muchas gracias por esas comidas tan ricas, gracias por tener la casa aseada, gracias por esforzarse tanto. ¿Cuántas veces le ha dicho su papá, gracias papá por traer la comida o por pagar el arriendo, qué sé? Piense, porque si usted no lo ha hecho, eso denota un corazón desagradecido, ¿sí? Y entonces si usted está quedando en vergüenza, por favor no se sienta tan mal, siéntase más mal para poder que se arrepienta y pueda tener un corazón diferente. Vea, ahora los esposos, piensen esta semana los esposos, ¿cuántas veces le han dicho gracias a la esposa por todo el trabajo que ha hecho en la casa? Con los niños, con la comida, con usted, porque también ella nos cuida a nosotros, ¿cierto? Nos mantiene la ropita lavada, nos hace esto, lo otro. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Porque nosotros inferimos, ¿cierto? Y nosotros nos volvemos muy buenos para inferir, para creer ciertas cosas y decimos, no, pues, ella ya sabe que yo estoy agradecido, porque yo traigo la comida a la casa, ¿cierto? Y la esposa dice, no, pues él sabe que yo estoy agradecido con ella porque yo hago todas las cosas de la casa. ¿Sí o qué? Que somos así, todos buenos para creer ciertas cosas que no son. Porque resulta que nosotros como seres humanos necesitamos las palabras de aliento. ¿Sí o qué? Nosotros muchas veces contamos ciertos problemas a nuestra esposa, no para que ella nos dé la solución, porque muchas veces nosotros ya sabemos la solución o no hay solución, solamente le contamos el problema y queremos que ella nos diga, tranquilo, todo va a estar bien. Y obviamente eso lo va a dar para otra charla de esposos y todo eso, pero muchas veces en nuestras vidas carecemos de palabras de aliento. Yo hace 4 años y medio que no vivo con mi mamá, pero cada vez que me la encuentro le digo, uy, ma, gracias, gracias por ser tan buena mamá, gracias por haberme enseñado el camino correcto y haberme castigado cuando tuviste que castigarme, ¿cierto? Pero piensen ustedes cuántas veces en su corazón ha crecido el agradecimiento, cuántas veces se desborda de su corazón. Mi amor, gracias por traer la comida a la casa, gracias por esforzarse tanto, por llegar tan tarde, por hacer esto, por hacer lo otro. Muchas veces el esposo hace algo en la casa y nada, pues eso es lo que él tenía que hacer. No, gracias mi amor por pegar esa puntillita que hace como 3 años te dije que pegaras. Sí, pero le das gracias. Gracias mi amor por sacar la basura. Gracias. Es una palabra tan fácil, tan simple, pero tan difícil de aplicar a nuestras vidas, ¿cierto? Tan difícil. Y obviamente el tema de hoy va a tratar no tanto de la familia, sino de nosotros como iglesia. Y es algo curioso que hoy no vinieron pues los ancianos. Fer está muy enfermo y el hermano Mario pues está en Zarzal. Pero el tema de hoy trata de una iglesia que ama y es agradecida con sus ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué pensé tanto en este tema y por qué quise traerlo? En nuestras congregaciones no hay un amor por los hermanos líderes. Creemos que pues es el trabajo de ellos, creemos que eso es lo que les toca hacer, ellos eligieron ese camino. He estado en otras congregaciones, he estado en otros lugares y bueno, allá se van a otros extremos, ¿cierto? El pastor es la supereminencia, ¿cierto? Y usted, uy, pastor, ¿cierto? Recuerdo una vez me visitó alguien y yo le decía, bueno, hermano, muchas gracias. No, pastor. Yo, hermano, muchas gracias. Y él me insistía que le dijera pastor. Yo no estaba acostumbrado a decir esa palabra, pero se van a extremos. Y nosotros nos vamos al otro extremo, que ya ni siquiera los consideramos. Ya ni siquiera somos agradecidos, nos volvemos criticones, nos volvemos groseros, ni siquiera los tenemos en nuestras oraciones. Y somos una iglesia que no ama, que no ora, que no respeta y una iglesia que critica a sus ancianos. Y caímos en ese extremo por el hecho de que no, ojo, si le decimos que gracias por la predicación,
le llenamos de orgullo. Si le decimos que gracias por él, lo llenamos de orgullo. Y entonces, ¿en qué punto se dan las gracias? Si por las gracias nos llenamos de orgullo, entonces a nadie se le podría dar las gracias. Al señor del bus yo no le digo gracias porque se llena de orgullo y después no me abre la puerta, ¿cierto? No, eso es ilógico, eso es irracional. Entonces caímos en un extremo, nos volvimos criticones, groseros y muchas veces desagradecidos con nuestros ancianos. Y el texto principal va a ser Hebreos 13. Vamos allá. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Y bueno, mientras lo van buscando, vamos a tratar ciertos aspectos importantes. Primero vamos a intentar solucionar cuál es la función realmente y cuál es el trabajo de los ancianos y quiénes deben ser ancianos. Lo voy a hacer muy resumido porque obviamente va a ser mucha tela de qué cortar, pero lo voy a hacer muy resumido. Y después vamos a ver cuáles son los deberes y obligaciones de nosotros como iglesia hacia nuestros ancianos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias porque nos congregamos en tu nombre, Señor, conociendo que tú siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Habla a través de mí, Señor, utiliza esta palabra para transformar nuestras mentes, nuestros corazones y podamos ser cada día más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos y en tu precioso nombre, amén. Listo. Vamos a tratar el versículo 7 y vamos a tratar también el versículo 17, ¿sí? Ahí en Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y cuando digo iglesia, me refiero a que es a todos aquellos que han confesado y han reconocido que Jesucristo es su Señor para salvación de su alma. Si usted esta mañana dice: bueno, pues yo eso no lo tengo todavía como en cuenta, listo, pues lo invitamos a que se acerque a Jesucristo y pueda conocerlo como su Señor y Salvador. Pero es para nosotros los que decimos ser iglesia, ¿sí? Entonces, los pastores, en el versículo 7, ancianos también, es la misma palabra, presbíteros, ancianos, obispos, ¿sí? En algunas congregaciones mucho tiempo atrás, especialmente en la anglicana y bueno, la iglesia católica, tomaron ciertas palabras como para intentar definir rangos, ¿sí? Entonces el obispo seguía el presbítero, seguía el anciano y después estaban los pastores o los que cuidaban y velaban, ¿sí? Pero no, la Biblia trata la misma palabra, pastores, presbíteros, ancianos y obispos, como un sinónimo, ¿sí? Es simplemente un sinónimo, o sea, se refiere a lo mismo, es simplemente lo mismo. Perdón. Entonces dice: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Una de las funciones principales de los pastores es ¿qué? O de los ancianos, hablar la palabra de Dios. Estaba escuchando un tema y decía: la palabra de Dios tiene que ver con la predicación, ¿sí? Pero la predicación tiene que tener cierta connotación especial, y es que la palabra de Dios es profunda y trascendente. La palabra de Dios es profunda y trascendente. El predicador, si usted está queriendo ser predicador, si usted predica la palabra, si usted anhela predicar, tiene que entender que la palabra tiene que tener esas dos connotaciones: es que es profunda y es trascendente.
Me explico. El predicador tiene que llevarnos a esculcar las profundidades de la escritura y llevarnos a esculcar y a mirar dónde se hallan ciertas palabras y cierta gramática y aún su contexto cultural y demás, qué quiere decir el pasaje, pero después de eso tiene que llevarnos a otro punto, ¿sí? Tiene que trascender esa palabra para poder llevarla y aplicarla a nuestra vida. Si ustedes tienen esos ancianos que predican la palabra de esa manera, que nos enseñan la profundidad y que nos enseñan la trascendencia de la palabra, usted tiene buenos ancianos, ¿sí? Aparte de eso dice ahí en el versículo 7, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Conducta tiene que ver con su forma de vivir, su manera de comportarse en esta vida, ¿sí? Casi no me gusta utilizar pasajes paralelos porque a veces toca estudiar mucho más y aparte de eso toca tener más tiempo, pero esta vez lo voy a hacer. Ahí atrásito de Hebreos en Tito, no pierdan Hebreos. Tito 1, versículo 5, atrásito de Hebreos. Por esta causa te dejé en Creta, Pablo diciéndole a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, entonces mire cómo debe ser la conducta de los ancianos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Cuando dice marido de una sola mujer no se está refiriendo a que no debe ser polígamo. No, porque resulta que en la cultura romana ser polígamo no era un problema, ¿sí? Ser polígamo no tenía tanto problema porque los romanos tenían concubinas. Ellos tenían su esposa y tenían concubinas que les satisfacían sus deseos sexuales. Entonces no tenían que tener varias esposas. Tenían una esposa y un poco de concubinas. Entonces ese no era el problema, ¿sí? Cuando dice marido de una sola mujer, se está refiriendo a alguien que no haya tenido un adulterio. Eso es lo que se está refiriendo, ¿sí? Cuando ustedes se encuentran más adelantico, en el capítulo 2, versículo 4, cómo deben ser las características de una mujer anciana que enseña a otras mujeres, dice que enseñen a las mujeres más jóvenes, perdón, sí, a ser prudentes, versículo 5, ser prudentes, castas, sujetadas a sus maridos, se me perdió. 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Bueno, no, perdón, está en Tito. Vamos a Tito. Timoteo, perdón. Primera Timoteo. Sí, perdón, qué pena, lo había anotado mal aquí. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Y no pierdan Tito, tengan los dedos ahí metidos entre todo ese poco Dios. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor a 70 años, de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Sí? Cuando está hablando de la viuda que está en la lista, eran las viudas que cuidaban a las otras mujeres y que eran sostenidas por la iglesia. ¿Sí? Si era una viuda de 70 años, en ese tiempo las personas morían muy jóvenes por la guerra y por las enfermedades, pues lo normal en ese tiempo era que la esposa muchas veces tuviera varios esposos en su vida. ¿Por qué? Porque si su esposo moría en guerra cuando ella tenía 20 años, que era lo normal, que ella volviera y se casara. Entonces no está hablando de una viuda que haya tenido varios esposos legítimos, ¿sí? Legítimos. No está hablando de una viuda que no haya caído en adulterio. Eso es lo que está hablando, ¿sí?
Bueno, no me voy a quedar mucho tiempo ahí, vuelvan a Tito. Entonces cuando entramos en Tito, dice marido de una sola mujer, se refiere no que si ha sido casado 2 veces o demás, eso será otro tema, sino que está hablando de un hombre que no haya caído en pecado sexual, ¿sí? Que únicamente ame, cuide y proteja a su esposa, ¿sí? Importante, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía, ¿sí? Que no estén por ahí borrachos y que estén por ahí acusados de andar en pecados desordenados. Versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Irreprensible es que no tengan algo verdadero de que acusarlo, no soberbio, o sea, no lleno de orgullo, no iracundo, eso lo entendemos muy bien, no dado al vino, o sea, que no sea un borracho. ¿Por qué? Porque el vino nubla la mente. El vino nubla la mente, ¿sí? O sea, el alcohol hace que tú no tomes buenas decisiones. He visto personas ebrias desnudándose delante de mucha gente, ¿sí? Y por eso dice, ojo, o el anciano tiene que tener esta conducta, no debe ser dado al vino, no pendenciero, o sea, que no ande peleando por todo. Que hermano, y que no, que cuento, y que se ponga a pelear porque es que está este texto bíblico. Y ojo, ese no es el anciano, ¿cierto? No codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, nosotros nos vamos a otros extremos, ¿cierto? Y es que, no, ellos trabajan, pues nada, ellos tienen su familia, tienen su empleo, ¿sí? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos ancianos laicos. Me explico qué son ancianos laicos. O sea, que ellos trabajan en la iglesia, pero aparte de eso, tienen sus trabajos tiempo completo, ¿sí? Nuestro hermano Fernay y nuestro hermano Mario hermano Mario trabaja como profesor en el SENA y nuestro hermano Fernay tiene su librería, ¿sí? Donde trabajan tiempo completo y a pesar de eso, trabajan como ancianos en la iglesia. Entonces, en eso de ganancias deshonestas, pues sabemos de que nuestros hermanos no sacan nada de la iglesia para ellos, tienen su propio trabajo. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, vuelve y habla, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, que tenga dominio propio, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿sí? O sea, que pueda defenderse, ¿sí?, bíblicamente ante aquellos que están contradiciendo la palabra del Señor. Eso es importante. Entonces, pensemos un poco en su conducta. Tenemos ancianos con su conducta. Volvamos por favor a Hebreos, ¿sí? Estamos pensando que hay ancianos que obviamente no tienen esta conducta, obviamente no son retenedores de la palabra de Dios, que no tienen respeto por la palabra de Dios, que tienen vidas disolutas y totalmente perversas. Puedo pensar en este don Guillermo Maldonado, ni siquiera merece la palabra pastor, ¿sí? Guillermo Maldonado, y ojalá usted no escuche a ese señor, ¿sí? Pero es de los hombres más perversos que yo creo que han existido sobre esta tierra. Ha torcido la palabra, ha tergiversado la palabra, ¿sí? Aparte de eso, según no se sabe a ciencia cierta por qué se divorció de su esposa y aún así siguió en su ministerio, ¿sí? Su esposa montó ministerio aparte, rancho aparte, y uno queda como, ¿y cómo la gente sigue creyendo en un hombre que su conducta es qué? Perversa, mala, muy mala. Conocemos a este que hacía milagros, Pablo Portela. Apenas llegó la pandemia, ¿qué hizo? Dejó su rebaño tirado y ni se volvió a saber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran codiciosos, querían era plata, y mientras haya COVID no había plata, ¿sí? No podían hacerse aquellas campañas de supuesta sanidad que se hacían, ¿sí? Que era mera mentira. Pero tenemos que entender de que cuando usted mira la conducta del anciano, usted no tiene que mirar la conducta a través de sus lentes de espiritualidad, porque todos tenemos unos lentes.
espirituales, ¿cierto? Y nos los ponemos, decimos, no, ese no me agrada tanto, no, pues es que esa forma de vestir, esa forma de vivir, es curioso, ¿cierto? Todos tenemos unos lentes y nos los quitamos para las personas que nosotros más queremos, ¿cierto? Nuestros hijos, no, con los hijos guardamos los lentes, ¿cierto? Ellos sí pueden ser lo que sea. Es algo curioso, pero cuando son otras personas, así nos ponemos los lentes de espiritualidad y decimos, no, eso está mal, no, esto está mal, ¿cierto? Entonces, como son los ancianos, miramos mucho más su conducta, ¿cierto? Pero deje a un lado esos lentes de espiritualidad, escóndalos o bótelos, ¿sí? Y mírenlos a través de la palabra del Señor. Cómo ellos son según la palabra de Dios. Cómo ellos se comportan según la palabra de Dios. Cómo es su familia, cómo es su forma de vivir el cristianismo. Y algo que me encanta y me agrada de nuestros ancianos es que nunca hemos tenido que escuchar que nuestros ancianos hayan estado en disciplina, ¿sí? Nunca tenemos que haber escuchado algo así parecido. Siempre me sorprende que el hermano Mario ya cumplió, creo que más de 60 años y lleva más de, creo, 25, 30 años en el Evangelio y como 20 años siendo anciano, no sé. Y eso es maravilloso. Y nunca ha salido del ministerio. Eso es maravilloso, ¿sí? Pero dice cuál ha sido el resultado de su conducta. Y en Hebreos 13:7, ¿cuál ha sido el resultado de su conducta? Sino solamente cómo es su conducta, cómo es la conducta de los ancianos, sino cuál ha sido el resultado. Y podemos pensar en nuestros ancianos y que el resultado de su conducta es que hay discípulos, que hay una iglesia que camina, que hay una iglesia que todavía está funcionando, que hay una iglesia que va en un creciendo en vez de un decreciendo, ¿sí? Ese es el resultado de su conducta. Quiero mirar unos textos para que ustedes entiendan un poco realmente cómo son los pastores malos. Resulta que los pastores malos en el Antiguo Testamento eran los profetas. En Jeremías 12:10, y quiero que sea lo más rápido y lo más perito posible a la hora de buscar en la Biblia, ¿sí? Jeremías 12:10. Saquen ese erudito buscador que tienen por dentro. Jeremías 12:10. Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y en soledad mi heredad preciosa. ¿Eso han hecho nuestros ancianos? Porque en serio, piensen, estos eran los pastores malos que habían hecho con la viña, la habían despojado. Eso es lo que hacen estas personas como Pablo Portela, Casluna, Dante Gebel y todos ellos. Lo que hacen es hollar la heredad del Señor, consumirla, exprimirla y antes dañar sus conciencias, ¿sí? Vayan a Jeremías ahí mismo 23:2. Bueno, 23:1. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Los pastores en Israel, aquellos profetas, aquellos ancianos que debían cuidar de su pueblo, ¿qué hicieron? Dispersaron las ovejas, no las cuidaron, no velaron por ellas, no estuvieron atentos, no estuvieron al cuidado de aquellas ovejas. Piensen ustedes si alguna vez no los han llamado los hermanos, si alguna vez no los han visitado, si alguna vez no han querido, ¿sí? Si ellos no preparan día tras día, sermón tras sermón, y están aquí semana tras semana a pesar de los problemas, ustedes si quieren no vienen, y muchos de ustedes no los he visto durante algún tiempo,
Si quieren no vienen y ya. ¿Quién les dice algo? ¿Cierto? Pero ellos tienen que estar aquí. Y casi que lo exigimos, ¿cierto? Pero estos pastores malos que habían hecho dispersar las ovejas, no las cuidaron. Simplemente que hicieron de una manera simbólica. Estaban ahí las ovejitas, ya se cuidan solas y se fueron. ¿Sí? Conozco muchos de estos pastores que no, pues tengo que salir de vacaciones y se van de vacaciones para Miami, para Europa y dejan la iglesia 2, 3, 4 meses sola. Ezequiel, ahí más adelantico, Ezequiel 34:2. Y cuando usted quiera llamar a su pastor, no, él es un mal pastor. Miren la Biblia cómo define un mal pastor. 34:2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. A sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Hasta ahí. ¿Qué hicieron? Se aprovecharon de las ovejas. ¿Sí? ¿Cuántas veces se han aprovechado de ustedes, nuestros ancianos? ¿Sí? Porque en serio que veo personas más contentas en esos otros lugares donde los exprimen, donde les piden el diezmo, el sobrediezmo y el recontradiezmo, ¿sí? Y a pesar de eso, aman a esos pastores. No entiendo, bueno, yo no entiendo. Cuando pienso en eso, lo único que saco conclusión es que les enseñan la palabra de manera equivocada. ¿Sí? Les enseñan la palabra de manera muy equivocada. ¿Sí? Pero ahora volvamos nuevamente a Hebreos 13, y vimos las cualidades de un mal pastor. Un mal pastor, ¿qué hace? Se aprovecha de las ovejas. Un mal pastor, ¿qué hace? Les quita la lana y la más gordita la degolla, ¿sí? La exprimen, únicamente las utilizan para lucrarse y ya, únicamente las utilizan para lucrarse. Sí, esos son los malos pastores, que no vendan la perniquebrada, que no van por la descarriada, ¿sí? Cuando llega alguien que se ha descarriado, que se ha alejado del Señor, ¿qué hacen? Usted no merece entrar aquí, usted no merece volver a reunirse. ¿Eso han hecho con usted? Porque conmigo no hicieron eso. Conmigo bien pueda. ¿Quiere restaurarse? Claro. La restauración cuesta. ¿Sí? La disciplina también es necesaria. Un mal pastor nunca pone en disciplina las ovejas. Nunca. El buen pastor, cuando era una ovejita rebelde, ¿sí? Cuando era una ovejita rebelde y esa ovejita se iba y se iba, ¿qué hacía él? Le quebraba una patica, para que la ovejita no se separara del rebaño y él pudiera cuidar todo el rebaño completo. Entonces la castigaba, la disciplinaba, y la ovejita andaba con 3 paticas, ¿cierto? Cuando la ovejita era tan rebelde, tan súper rebelde, le quebraba las 2 paticas y se la echaba al hombro. Hasta que ya aprendía que estar con el pastor era lo mejor. La disciplina, mis queridos hermanos, es necesaria y es importantísima en la iglesia. Un mal pastor es un pastor que no disciplina. Un mal anciano o un mal grupo de ancianos es unos ancianos que no disciplinan la congregación cuando han caído en pecado. Imagínese usted tener un niño que cada vez que quiere le abofetean la cara. Dice, tranquilo, tranquilo. ¿Qué va a criar usted?
un bandido y un súper altanero, ¿sí? Porque es que la disciplina ayuda a mostrar que lo que está haciendo, ¿qué? Está mal. Y necesita haber castigo, hermanos. Necesita haber disciplina en la iglesia. Porque aún Dios nos disciplina porque nos ama. Y ahorita Jacobo dijo un versículo acerca del el niño que no se disciplina, es aquel que avergüenza a su madre. Si aquel niño que no recibe castigo, aquel niño que es rebelde, es vergüenza para su madre. Una iglesia donde no se castiga el pecado, una iglesia donde no se corrige el pecado, es una iglesia que es vergüenza para Dios. Es vergüenza. Por eso muchas personas se asustan cuando llegan a una iglesia como estas, porque les da temor que sean puestos en disciplina. Porque es muy necesario. Es muy necesario porque así nuestras vidas pueden mejorar, pueden ser transformadas. ¿Sí? No cualquiera puede tomar la santa cena del Señor. ¿Sí? Por eso hay un filtro para que usted cene. Es muy, muy importante, queridos hermanos. Por eso en Hebreos capítulo 13, dice que aquellos pastores, dice versículo 13, versículo 17, perdón, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Los ancianos velan por sus almas. Cuando ellos imponen una disciplina, no la imponen ellos, es de parte del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen que velar por su alma, vigilar, tener insomnio. Después dice, como quienes han de dar cuenta, porque ellos van a tener que rendir cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Qué carga tan pesada. Y nosotros la volvemos muchas veces más pesada. Porque la función de ellos es velar, es cuidar, es pastorear, es sanar, es cargar. Y los he visto haciéndolo. Los he visto haciéndolo, mis queridos hermanos. A pesar de que tengan problemas en su familia, cansancio, mucho trabajo, muchas tareas, ellos están siempre disponibles. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de nosotros como congregación? Que queremos que vayan y nos saquen de la casa. Eso es ilógico. Usted tiene que aprender de que ellos velan por su alma, pero usted tiene que ir donde ellos. No, pues yo entro a la cena cuando ellos me digan. No, tiene que ser un deseo de su corazón. Casi que tienen que ser adivinos. Ellos tienen que ser adivinos de nuestros problemas. No, estoy tan triste porque a mí no me visita con todos los problemas que yo tengo. Pues, ¿qué vamos a saber qué problemas tiene si no los cuenta? Si no se acerca donde los que velan por su alma y le dice, hermanos, estoy pasando por una situación dura en mi casa. Estoy teniendo dificultades, estoy teniendo problemas y necesito que nos visiten. Le aseguro que ellos no van a decir que no. Nunca van a decir que no. Pero casi que creemos que ellos son adivinos y que ellos tienen que ir y estar adivinando todos los problemas y mirarnos a nuestros ojos. Ya sé qué problema tiene. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo nos volvemos de exigentes? ¿Cierto? Y dice, obedeced. ¿Cierto? Ese es el trabajo de los ancianos. Estar vigilantes, dar cuentas por nosotros, no quejarse, porque ahí lo dice, para que lo hagan con alegría, no quejándose. No quejarse de su trabajo, predicar la palabra y predicar la palabra y predicar la palabra, ¿sí? Y tener una conducta impresionante. Ese es el trabajo de ellos. Pero ahora, ¿cuál es el trabajo de ustedes? ¿Sí? Y devuelvas en Hebreos capítulo 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores. La palabra acordaos es mantener en vuestra mente, mantener en nuestra mente, mantenerlos en nuestra mente. Acuérdense de ellos, ¿sí? Dice, consideren su conducta, miren cómo ellos se comportan, miren su forma de vivir, miren su forma de andar en este mundo pecaminoso, ¿sí? ¿Cómo han hecho para permanecer durante tantos años sin descarriarse?
sin aflojarle. Personalmente, y lo digo porque no está acá, no está Clau y el hermano Mario, me encanta pensar siempre que desde muy pequeñito, cuando me sentaba en las sillas de atrás, que mi mamá nos sentaba ahí atrás y nos decía quieticos, qué miedo, bueno, sí, y nos ponía unos cuadernitos y nos ponía a leer cuando ya aprendí a leer. Y algo que siempre me impresionaba era ver ellos, o sea, muchos años, yo puedo acordarme desde que tengo por ahí unos 6 años que llegamos a Caos Quebradas y, y pensaba que siempre han tenido una misma actitud en la Santa Cena. Siempre aman al Señor en la Santa Cena, se deleitan en la Santa Cena, lo disfrutan. Yo decía, ¿qué tendrá eso? ¿Qué tendrá eso allá? ¿Cierto? Hasta quería probar de ese pan y ese vino. Mamá nos decía que no. Pero pensaba que era lo que pasaba. Y han pasado muchos años, ahora tengo 25 años, y pienso, sigue teniendo la misma actitud frente a la Santa Cena. Bueno, han pasado algunos años, y siguen teniendo la misma actitud en la Santa Cena. Siguen deleitándose, siguen disfrutándolo, siguen amando ese tiempo. Y lo hacen cada 8 días, todos los años. ¿Cómo? Eso es mirar su conducta. Eso es usted decir cómo es que se han comportado. ¿Cuál es el resultado de esa conducta? Yo soy resultado del trabajo incansable de mis ancianos. Si ustedes han recibido una visita mía o de mi esposa, es porque ellos nos dieron la confianza, es porque ellos nos dieron el aval, es porque ellos nos pusieron mucho peso sobre nuestra espalda, pero mucha responsabilidad y demás, pero ellos depositaron su confianza en nosotros. Ese es el resultado de su conducta. Yo soy el resultado de la conducta de mis ancianos. Puedo pensar en tantas veces que el hermano Ferney vino y tocó mi puerta y me llevó a visitar, y ni idea yo de qué era eso, ni idea. Yo no sabía que era visitar, pero yo iba y estaba con él. Después el hermano Mario me llevaba a visitar, una vez me dijo, hermano, prepare un tema. ¿Qué hice? Fue y busqué a Adrián Rogers, copié la prédica tal y como estaba, y eso prediqué. Cuando eso estábamos discipulando a Juan David y a Steven. Y en serio, que de ahí para adelante solamente puedo ver el resultado de la conducta de ellos. Es mi propia vida, es mi propia vida. Dice, miren cuál es el resultado de su conducta e imiten su fe. Miren y tengan mucho cuidado cuando lean, porque dice, miren cuál es el resultado de su conducta e imiten su conducta. No, porque en la vida cristiana ninguno es perfecto, nos vamos a equivocar, ellos se equivocan. Dice, imiten su fe, su ahora, imiten lo que ellos son ahora, su confianza hacia el Señor, su pasión hacia el Señor, su amor hacia su palabra, imítenlo. En serio que yo quiero hacer eso todos los días. ¿Cómo lo han logrado? ¿Sí? ¿Cómo han llegado? Me canso, hermanos. Soy joven y a veces me canso mucho de pensar y semana tras semana, sermón tras sermón, visita tras visita, y a veces uno no ve tanto crecimiento y me canso. Pero cuando veo a mis ancianos digo, ¿cómo no se han cansado durante tantos años? Como ovejas tan rebeldes, con ovejas tan cabeciduras, oiga, ¿cómo no se han cansado? Y imito su fe, quiero hacerlo. Más adelante en el versículo 17 vuelve y dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Cuánto nos cuesta, cierto? La obediencia hacia nuestros pastores. Obedeced es un imperativo, exige. No dice si usted quiere, hágale caso a los ancianos. Dice, obedezcan y punto. No, pero es que yo no quiero, y es que eso no se hace así, y es que eso no se hace así, y aquí, y ponemos excusas cuando la Biblia dice, obedezcan. Hermanos, obedezcan y sujétense a las decisiones de ellos. Pero muchas veces lo que hacemos cuando los hermanos toman una decisión es ¿qué? Criticar. No, esa decisión mala. ¿Cierto? Tan buenos que es criticar desde arriba del palco a los que están cantando. Tan bueno que es criticar desde afuera de la cancha a los que están jugando. No,
ese Pereira tan malo, ese Colombia tan malo. Allá usted, ¿cierto? Tan bueno que es hablar desde afuera. Pero usted sabe cuántas noches ellos han pasado orando por ese tema. Cuántas noches ellos han estado velando y luchando y hablando con esa familia. Hace tiempo hubo una crítica muy fuerte a la iglesia de Grace Community Church, donde es predicador John MacArthur, y porque sacaron a una mujer, la excomulgaron, ¿sí? No podía volver a la iglesia. Y todas las iglesias se vinieron en contra, y los youtubers, y que es una iglesia donde le falta amor. Y pensaba mucho en eso. Después revisé donde daban un escrito por qué. Sí, obviamente era algo muy grave, donde ella realmente odiaba y rechazaba a su esposo. Y hubieron muchas conversaciones, siguieron el plan bíblico de la disciplina, que era hablar con ella, volver y hablar con ella. La iglesia tenía que hablar con ella, ponerla en disciplina, y nunca quiso hacer caso. ¿Qué hizo la iglesia? Tenerla por gentil y por publicana. ¿Sí? Meses charlando con esta hermana, meses aconsejándola, meses intentando que ella recuperara la relación con su esposo, y nunca lo hizo. Cuando los ancianos toman la decisión bíblica de sacarla de la iglesia, ¿qué hacen? Es una iglesia sin amor, la crítica. Cuando los ancianos toman una decisión difícil, ¿qué hacen? Crítica. Sujetarnos, hermanos, sujetarnos. Decir, sí, está bien la decisión que tomaron, por algo la tomaron, ¿sí? Después dice, para que lo hagan con alegría. ¿Por qué debemos obedecer? ¿Por qué debemos sujetarnos a nuestros ancianos? ¿Sí? Si ellos van a su casa y le dicen, hermana, usted tiene que aprender a amar a su esposo de esta manera, ¿cierto? Hay que sujetarse, hay que obedecer. Pero no nos gusta esa idea, no nos gusta, ¿sí? Porque desde pequeñitos lo que menos nos ha gustado es ¿qué? Obedecer. Lo que menos nos ha gustado es obedecer, ¿cierto? La esposa lucha con obedecer al esposo, ¿cierto? Los niños luchan con obedecer a los padres. Los hombres luchan con obedecer al gobierno, ¿cierto? Todos luchamos. Pero hermanos, en serio que la Biblia exige que lo hagamos con nuestro corazón, para que ellos puedan hacerlo con mucha alegría, para que el ser ancianos de esta congregación se vuelva un deleite, no una carga pesada y tediosa y cansona, ¿sí? Obedecer, sujetarnos. Y en el versículo 18 dice, orad por nosotros. ¿Cuántas veces usted ora por los ancianos de esta congregación? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted, Señor, te pido por el hermano Mario, por Ferney, por su esposa, sus hijos? ¿Cuántas veces? Orad. Otro imperativo. No es si ustedes quieren, oren por nosotros. Dice, oren por nosotros. Oren, háganlo por nosotros. ¿Cuánto oran? ¿Sí? También no vayan allá, en primera de Pedro 5:5 le dice a los jóvenes, sujétense a los pastores, sujétense a los ancianos, sujétense, hágales caso, ¿sí? Vamos a ver uno de los casos más terribles, ¿sí? En toda la Biblia de la crítica, está en Números. Se fue el tiempo. Números capítulo 12. Números capítulo 12, y no pierdan por favor Hebreos. Números 12:1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. O sea, se había casado con otra porque había muerto su esposa, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era
muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Ustedes saben que la lepra era de las cosas más horribles que podía existir en aquel tiempo. Era adormecimiento en las manos, en los pies, ¿sí? En la cara. Y la gente se rascaba tanto, ¿sí? Y como no tenían sensibilidad, se arrancaban la nariz, se arrancaban partes de la piel, se arrancaban los dedos de la piquiña. Era algo terrible. Y Dios castigó a María por haber hablado en contra de su hermano. Dice 11: y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón era otro líder, y por eso Dios no le da lepra a Aarón. Y aparte de eso, Aarón se arrepiente en el instante. Aarón sabía que la habían barrado, ¿sí? Y en el versículo 12 dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir de su vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. 13: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Qué corazón tan maravilloso el de Moisés, ¿cierto? ¿Qué hace Moisés? ¿Otro? ¿Qué hubiera dicho? ¿Para qué se ponía a hablar mal de mí? ¿Para qué se ponía a hablar mal de mí? Eso le pasa por chismosa, ¿sí o qué? Eso le pasa por chismosa. Nunca hace eso. Moisés, ¿qué hace? Se queda callado ante la crítica, y el que lo defiende es ¿quién? Dios. Muchas veces, hermanos, muchas veces he tenido que ver cómo hermanos hablan mal de nuestros ancianos y ellos se quedan callados. Y Dios los defiende. Muchas personas hoy tienen enfermedades graves a causa de la calumnia y la crítica de sus ancianos y pastores. ¿Cuánto conoce usted a su pastor? ¿Cuánto? Y María se echaba afuera 7 días, ¿sí? En el versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Qué hermoso el corazón de Moisés. Después de que ella había calumniado y había hecho ese show, ¿qué hace Moisés? Espera. Donde hubiera sido otro, pues dejémosla y sigamos nosotros. Esperó los 7 días hasta que María se recuperara y Dios la sanara. Rogó a Dios por ella. A los tesalonicenses, 5:12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que reconozcáis. La palabra reconocer no solamente se refiere a reconocer físicamente,
sino que se refiere a un apreciar, a un aprecio íntimo por esa persona. Entonces dice, os ruego que ustedes aprecien íntimamente a aquellos que trabajan en medio de ustedes. Yo tengo mi ministerio porque nuestros ancianos no tienen todo el tiempo que ahora tengo yo, ¿sí? Hago parte de ellos, ¿sí? Todo lo que se autoriza es por medio de ellos, ¿sí? Y realmente reconocerlos íntimamente, poder apreciarlos íntimamente es por todo lo que ellos hacen, constantemente, sin cansancio, porque ellos nos presiden todo el tiempo, porque ellos nos amonestan desde el púlpito, un saludo en nuestra casa, ¿sí? Pero muchas veces no los apreciamos íntimamente, sino que hacemos lo que hizo María. No, pero es que ese anciano. Uy, pero es que eso, lo que hace. Eso es un delito gravísimo delante de Dios. O sea, agradezca que Dios es misericordioso, ¿sí? Y que Dios nos ama. Si no, le aseguro que su vida ya no contaría en esta tierra. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro? Y a veces solamente leemos, le mintieron al Espíritu Santo. ¿Sabe qué está diciendo Hechos? Que cuando usted le miente a un anciano o trata de una manera despectiva a un anciano, usted está tratando despectivamente y directamente a Dios. Directamente. ¿Y sabe qué pasó en ese momento que Ananías y Zafira mintieron? Dios los mató. Instantáneamente murieron. Qué grave, hermanos, es usted proferir una acusación o un chisme de un anciano, de un pastor en su casa. Cuando llega a su casa a comer, habla de lo mal que estuvo el sermón, de la actitud del anciano, o de esto, o de lo otro. O que llega a hacer a su casa. Porque nos volvemos muy arrogantes cuando comenzamos a escuchar otros predicadores. Lo digo porque a mí me pasó. A mí me pasó. Obvio, usted escucha a Sugel Michelet, usted escucha a John MacArthur, usted escucha a R.C. Sproul. Todos son doctores. Pasaron 30, 35 años estudiando en un seminario. Nuestros ancianos les ha tocado durísimo para poder llegar donde están. Obvio, no se puede comparar. Pero ¿qué hacemos? Lo que hacemos es llenarnos de orgullo. No, pues Ugel me predica mejor. No, pero es que en ese aspecto. Cuando llegue a la iglesia, lo que usted tiene que hacer es disponer su corazón para usted sujetarse a lo que los ancianos hacen, a lo que los ancianos están predicando. Un corazón lleno de rebeldía, un corazón lleno de orgullo, desprecia a Dios. Dios aborrece los ojos altivos, los ojos llenos de orgullo, llenos de enojo contra aquellos que los presiden y los lideran. Dios anhela corazones, Dios anhela una iglesia que aprecie íntimamente a sus ancianos, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima, ¿sí? Amor, ágape, lo más alto en la estructura del amor debemos tener a nuestros ancianos. Un amor desbordante por ellos. Que los tengáis en mucha estima. Por causa de su obra. Por causa del trabajo que hacen entre ustedes. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y según algunos comentarios, según algunos eruditos, estos ociosos eran los que se estaban rebelando y estaban diciendo pestes contra los líderes de la asamblea. No querían sujetarse, no querían amarlos. ¿Y qué dicen? Amoléstelos, ¿sí? Obvio que también hay lugar para corregir ciertas actitudes de ellos, pero con amor, con modestia, sabiendo que ellos, Dios les dio un lugar muy, muy especial. La Biblia, ahí en Tito también, después lo pueden buscar, dice que, en Timoteo, perdón, dice que no admitamos una acusación contra un anciano si no es con 2
o 3 testigos, de resto no se admite. ¿Por qué? Dios quiere cuidar a nuestros ancianos de personas malvadas y perversas que quieran venir y hablar pestes de ellos, sino con 2 o 3 testigos. Y para finalizar, vamos a Hechos 20. 20:36. Pablo ya iba para Jerusalén. Dios le había revelado a Pablo que él iba a sufrir a causa de los fariseos allí en Jerusalén. Y él pasa por Mileto, en su tercer viaje pasa por Mileto, manda a llamar a los hermanos de Éfeso. Los hermanos de Éfeso llegan, los ancianos y otros hermanos, y cuando les dijo un sermón de los más maravillosos, ojalá lo lean en su casa, uno de los sermones más maravillosos, en el versículo 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, con todos los hermanos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, diciéndole en gran manera, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y puedo pensar mucho, y en serio, en serio que puedo recordar aquel tiempo de nuestro hermano Ferney con Pablito, creo, y Jesse es testigo de cuántas veces en nuestra casa lloré amargamente, porque entendía el corazón de mi anciano, porque amaba a mi hermano, sí, lo amo, porque sabía cuánto era el dolor y el sufrimiento que estaba pasando por ese momento. Pero a veces somos tan mezquinos, hermanos, a veces nos volvemos tan criticones, tan orgullosos. Y por eso les pregunto, ¿cuántas veces usted ha abrazado a su hermano y le ha dicho: gracias, hermano, por todo el trabajo que usted ha hecho? Gracias por las visitas, gracias por la prédica, gracias, hermano, porque a pesar de que tantas cosas difíciles han venido a su vida, usted nunca se ha ido y nos ha dejado tirados. He visto congregaciones, mis queridos hermanos, donde el anciano tiene problemas con la esposa, tiene problemas con la familia y nunca vuelven a saber del pastor. Llega a la iglesia aquí el martes, el viernes, ¿y quién nos va a predicar? No sabemos. Se fueron. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces usted se acercó y oró por el hermano Mario cuando su hijo estaba a punto de morir? ¿Cierto? Y en serio, queridos hermanos, que debemos arrepentirnos si hemos criticado, si hemos hablado mal en contra de nuestros ancianos, y orar con ellos, orar por ellos, bendecirlos, bendecir su familia, dolernos cuando a ellos les duela, sujetarnos a ellos, hermanos, escucharlos. Usted tiene alguna dificultad en su casa, tiene algún problema en su familia, llámelos. Ellos nunca van a decir que no. Llámelos, dígale: hermanos, estamos pasando por esto, por esto y por esto. Usted volvió a la congregación y quiere restaurar su vida, hable con ellos: hermanos, me quiero restaurar, quiero arreglar mi vida con el Señor. Nunca le van a decir que no, nunca, porque ellos son emisarios del pastor de pastores, nuestro Señor Jesús. Honren a sus pastores, honren a sus ancianos, oren por ellos, hermanos, ámenlos profundamente. Que el que ha de juzgarlos a ellos no somos nosotros, es el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús. Él los juzga, nosotros no, ¿sí? Oremos, hermanos. Padre, perdónanos, porque muchas veces en nuestra insensatez, Señor, hemos cuestionado a nuestros líderes. Muchas veces en nuestra insensatez hemos cuestionado a nuestros ancianos, Señor. Pero pedimos que nos perdones y nos limpies. Y tú nos ayudes, Señor, hoy
a ser una congregación que ama a sus ancianos. Tú nos ayudes, Señor, a ser una congregación que vela también por los ancianos. Que tú, Señor, nos ayudes a alivianarles las cargas, para que ellos lo puedan hacer con alegría, Señor, no quejándose, porque esto no trae ningún provecho, esto no trae ningún bien, Señor, que nuestros ancianos sufran. Queremos poner todo esto en tus manos, queremos poner todo aquello que se levanta contra ellos, toda aquella prueba, todas aquellas dificultades, Señor, que ahora los están atormentando, que ahora los están presionando, que tú los liberes, Señor, que tú bendigas sus esposas, que tú bendigas sus hijos, sus hijas. Gracias, Señor. Y hoy te podemos decir gracias porque has sido tú obrando por medio de nuestros ancianos. Porque tú, Señor, has trabajado en sus vidas. Sabemos que tienen errores, porque son seres humanos. Pero, Señor, su fe es una fe genuina, la cual podemos imitar, Señor. Te alabamos en esta mañana, te honramos, te bendecimos por lo que has hecho, Señor. Porque eres el pastor de pastores. Tú estás sobre todo, Señor. Y en esta mañana encomendamos el camino a nuestras casas. Y en tu nombre, amén.